Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 14. Volumen 1. Comienzos CH12. Shirou miró a Heinrich. Opciones corriendo por su mente. En realidad, solo había dos opciones: tratar de luchar desde la distancia con su arco, o acercarse y enfrentarla con los puños. Bow parecía la mejor idea. No sabía cuáles eran sus poderes, y con Lunlupae potencialmente fuera de la ecuación, prácticamente no había ninguna posibilidad de que sobreviviera de todos modos. Es hora de dar su mejor intento. Shirou, ¿qué estás haciendo? Un gruñido salió de la columna de humo. Shirou miró a Lunlupae emergiendo del humo. Su mandíbula sangraba por numerosos cortes, como resultado de un ataque fallido de frente. La escena solo convenció a Shirou de que necesitaba hacer algo para ayudar. Eugen chasqueó los labios, con la mano aún extendida en dirección a la bestia fantasmal. Esperaba que hubieras dejado eso. ¿En serio, por qué tienes que ponértelo difícil? Su rostro estaba tenso, tratando de mantener al lobo encerrado bajo su control. Estoy tratando de ayudarte. Shirou respondió. Cambio de planes, parecía que cuerpo a cuerpo era la única opción. Usar un arco mientras Lunlupae peleaba solo le impediría ayudar. La pura carnicería y las ondas de choque que podría desatar solo arrojarían todas sus flechas lejos de sus objetivos previstos. Dichos objetivos son tan poderosos como Lunlupae, a juzgar por cómo pudieron lastimarla. Era un riesgo que estaba dispuesto a correr. Estaba poniendo su vida en manos de su refuerzo, ya era hora de que pusiera en práctica su magia. Los circuitos de prana surgieron cuando Shirou se preparó para luchar contra la chica frente a él. Probemos las aguas, ¿de acuerdo? El modo de ahorro es la más débil de sus habilidades de refuerzo, y se enfoca más en estirar el límite de su habilidad sobre el poder. El poder vibraba dentro del cuerpo reforzado de Shirou, cuando desató un golpe perfecto con la mano derecha hacia Heinrich, solo para encontrarlo fácilmente atrapado por su mano. Su puño estaba atrapado dentro de su alcance, y a Shirou le resultó difícil retirarlo. Con los ojos muy abiertos, se dio cuenta de que Heinrich no era como la gente normal. Su fuerza de agarre era anormalmente poderosa, aplastando lentamente su mano incluso. Esto fue malo. Shirou necesitaba retroceder y reconsiderar sus planes. Aumentó el refuerzo en su brazo a una fuerza media, sorprendiendo brevemente a Heinrich y luego quitándoselo de un tirón. Un salto rápido lo aterrizó a cierta distancia de la poderosa chica. Ella no lo persiguió, prefiriendo quedarse atrás. Impresionante, ya sabíamos que tenías una fuerza oculta, pero ese impulso fue más allá de lo que esperaba. Heinrich le sonrió a Shirou. A pesar de ser enemigos, sabía que él era un buen chico. Fue desafortunado que tuviera que ser arrastrado a todo esto. Honestamente, matarlo sería un dolor. Especialmente cuando tenía un futuro tan prometedor por delante. Tal talento tarde o temprano sería encontrado por la gente de todos modos. Shirou observó a Heinrich frente a él. ¿De dónde procedía su fuerza? Se aseguró de consultar con el análisis de maná, pero no encontró hechizos activos o pasivos en juego. Ella lo había atrapado solo con pura fuerza. ¿Podría la gente ganar tanta fuerza? Por vergonzoso que fuera, había recordado cómo se veían sus cuerpos en pijamas la noche anterior. Realmente no podrías olvidar una escena así. No cuando probablemente eran las chicas más hermosas que Shirou había conocido hasta ese momento. Vivir al borde de la civilización realmente no le enseñó a esperar mucho. Una cosa era segura, su cuerpo no reflejaba la cantidad de poder que tenía. El plano todavía estaba en acción. Podría seguir probando aumentando su fuerza durante sus ataques y luego retirándose con el modo de ahorro para preservar su energía. Al menos debería dar la ilusión de que había dejado de contenerse. Luego, más tarde, podría hacer todo lo posible y usar el modo de potencia con toda su fuerza. Plan B. Bueno, repetirá la misma idea que usó contra Lunlupae. Apunta a la debilidad que podrías golpear. En este caso, los ojos eran su única opción. Plan C. Bueno, él estaba trabajando en eso. Un temblor sacudió la tierra, originándose en un punto. Todos los ojos miraron hacia una temblorosa Lunlupae, que lentamente comenzaba a moverse de su posición.
Eugen, detrás de ella, se esforzaba visiblemente por encerrar a la enorme bestia. Heinrich copió el movimiento de la mano de su hermana y sujetó al Unulupade. Su magia combinada congeló al lobo en su lugar. Shirou aprovechó la oportunidad y le arrojó una pequeña piedra. Solo para verlo atrapado como su mano antes. Entonces su refuerzo se puso en marcha, sobrecargando la estructura de la roca y explotando con la fuerza de una granada a quemarropa. La explosión tomó a Heinrich con la guardia baja. Retiró su mano temblorosa, pero permaneció intacta. Bueno, mierda. Necesitaba encontrar una manera de luchar contra ella, concluyó Shirou. Mientras encontrara un camino, debería poder construir a su alrededor. Rápidamente reunió un puñado de rocas, preparándose para arrojar una descarga completa a la chica. Luego se tambaleó, cuando una ola invisible de energía se estrelló contra él. Shirou y Heinrich parpadearon al unísono, preguntándose qué pasó. Por un lado, la confusión por la falta de resultado del ataque. El otro, confundido por lo que le golpeó. No hubo magia involucrada y, por lo tanto, invisible a los ojos de Shirou. Para Heinrich, el ataque debería haber derribado a Shirou. No muchas personas tenían la capacidad de defenderse de su habilidad especial. En muchos casos, una forma más fuerte del ataque fue suficiente para matar a cualquiera. Desconocido para ambos, el ataque sí tuvo un resultado. Unlimited Blade Works tembló cuando sintió un pequeño corte rasgarse en él. El alma dormida se despertó ligeramente. Heinrich, deja de jugar y mátalo de una vez. Ella se está escapando. Eugen instó desde un lado mientras Lunlupae continuaba luchando contra sus poderes. Esta vez, la ola invisible fue mucho más fuerte. Fuera lo que fuera, a Shirou no le gustó. Algo estaba reaccionando dentro de él. Le arrojó las piedras a Heinrich, quien decidió que era hora de dejar de contenerse y acabar con él rápidamente. Las rocas explotaron en pleno vuelo, convirtiéndose en una improvisada bomba de fragmentación. Cargó como si los proyectiles explosivos no existieran. Entonces Heinrich se acercó y golpeó a Shirou. Duro. Por primera vez, el refuerzo le falló a Shirou cuando el poder contenido en su golpe rompió una costilla y lo aplastó por unos pocos metros. Pero no tuvo tiempo de abordar el dolor, de repente se vio obligado a esquivar cuando Heinrich golpeó con un pie su cuerpo tendido. Rodó hacia un lado, luego se quedó boquiabierto cuando fue lanzado al aire, cuando el suelo hizo un cráter donde estaba originalmente. No había forma de que hubiera sobrevivido a eso. ¿Qué clase de fuerza tenía Heinrich? ¿Qué diablos fue esto? Los pensamientos pasaron por su mente, procesando el poder que estaba viendo. No había forma posible de que él igualara su golpe por golpe. Incluso empujar su refuerzo al máximo usando el modo de potencia no fue suficiente para reducir la brecha entre ellos. Sin mencionar que el último ataque confirmó sus temores. Heinrich realmente estaba tratando de matarlo. Otra ola del ataque invisible se apoderó de él. Estaba empezando a convertirse en un patrón. Heinrich vendría hacia él con una fuerza loca, seguido de un hechizo contra el que era absurdo defenderse. No necesitaba magia, no necesitaba un encantamiento, y ciertamente no parecía que estuviera tomando energía de Heinrich. Prácticamente imposible de contrarrestar lo que fuera. Dentro de Shirou, otro ataque se estrelló contra Unlimited Blade Works, acelerando su despertar. Aterrizando sobre sus pies después de girar en el aire, Shirou se enfrentó a un toro embistiendo en la forma de Heinrich. Esta vez, un ritmo de ataques invisibles se estrelló contra él, sacudiendo su visión y su cuerpo fuera de sincronización, cuando el daño a Unlimited Blade Works comenzó a acumularse. Rápidamente, se reforzó lo mejor que pudo cuando Heinrich le dio un rodillazo en el estómago. Tosió sangre, antes de ser golpeado por el suelo del bosque por una serie de ataques. No tuvo oportunidad. Cada vez que intentaba soltarse, Heinrich lo encerraba en el lugar con una cadena de ataques, sacudiendo su concentración y su cuerpo como loco. La visión se oscureció, la sangre bombeaba en sus oídos, sus brazos comenzaban a dolerle por los constantes golpes, la mente de Shirou le gritaba que hiciera algo. Cualquier cosa. Shirou sabía que esta era su última oportunidad. El plan A se ha estrellado y actualmente es un montón de escombros en llamas. El plan B no se pudo utilizar.
Heinrich lo tenía completamente encerrado defendiendo su cuerpo herido. Ni siquiera hubo tiempo suficiente para pensar en el plan C. Pero existía un plan, y Shirou nunca pensó que lo consideraría útil. Porque era demasiado peligroso, demasiado malvado. Que ni siquiera él podía soportar pensar en ello. El refuerzo se utilizó para reforzar, fortaleciendo la estructura física de un objeto. Objetivamente, era un hechizo defensivo, un tipo de magia de apoyo que mejoraba la condición de los objetos existentes. Pero cuando se usaba incorrectamente, causaba más daño de lo que se consideraba aceptable. El poder mágico inyectado en pequeños focos de imperfección creció más allá de sus límites, rompiendo y estirando la estructura desde adentro. Rompiéndolos, o peor aún, explotando por la gran cantidad de expansión. Los humanos pertenecían a esa categoría de objetos. Shirou casi vomitó sangre por lo que estaba a punto de hacer. En el siguiente ataque, debilitó su defensa, permitiendo que Heinrich le rompiera el pecho con su fuerza insana. Luego envolvió ambos brazos alrededor de la extremidad ofensora, y empujó la mayor cantidad de prana en él, inundando intencionalmente la extremidad con un refuerzo descuidado. Al mismo tiempo, usó el análisis de maná. Necesitaba confirmar si funcionaba. Era su última opción. A diferencia de antes, el escaneo mostró un resultado diferente esta vez. La última vez mostró a Heinrich y Eugen como personas normales. Pero ahora, Shirou estaba confundido si todavía eran humanos o algo más. Una cosa era segura, el cuerpo de Heinrich estaba hecho de una composición diferente a la de los humanos normales. Shirou no escaneó la composición física, pero pudo leer a través de los sentidos mágicos cómo reaccionó su cuerpo a su maná invasor. Todo sucedió en una fracción de segundo, antes de que el refuerzo de Shirou en su brazo se rompiera. Cuando salió disparado, vio que Heinrich le echaba el brazo hacia atrás y lo apretaba contra su cuerpo. Shirou se estrelló contra el suelo, respirando con dificultad por el dolor. Imposible. Había esperado que el brazo de Heinrich explotara por su refuerzo. Había estado practicando el refuerzo durante mucho tiempo y aún tenía que hacerlo funcionar. Se arrastró hasta ponerse de rodillas, temblando y tosiendo, preguntándose por qué Heinrich no lo estaba matando en ese momento y lugar. Shirou ya estaba arrodillado, era la oportunidad perfecta para eliminarlo. A pesar del dolor, él la miró. Heinrich estaba haciendo una mueca, sosteniendo su brazo derecho cerca de su pecho. Sus ojos cambiaban entre su brazo y Shirou. Ella no reconoció el hechizo que usó, pero rompió las partes internas de su brazo. Todavía estaba operativo, pero estaba muy dañado, lo cual debería haber sido imposible. Eran homúnculos modificados, creados por el gran imperio alemán para la guerra. Solían ser orgullosos miembros de la Kriegsmarine, las fuerzas navales de élite de Alemania, que infundían miedo y asombro en los corazones de sus enemigos. Eran armas de guerra, creadas con una durabilidad que rivalizaba con la de los castillos, una fuerza para aplastar flotas enteras, y un poder que representaba el gran poderío del Tercer Reich. Su nación estuvo a la altura del desafío y luchó contra el mundo. Ninguna otra nación podría rivalizar con sus logros en el campo de batalla. 2 veces desafiaron al mundo y 2 veces fracasaron. 2 veces, más que nadie. La segunda vez destruyó por completo su patria. Las naciones del mundo trabajaron juntas para dividir a Alemania en pedazos. Paralizar a la nación para que no se recupere durante décadas. El príncipe Eugen y el príncipe Heinrich lo vieron todo con sus propios ojos. Ellos, junto con todos los demás homúnculos alemanes, crecieron sintiéndose orgullosos y honrados del poder y la gloria de su patria. Verlo arrodillarse y rendirse a los ejércitos invasores resultó demasiado para ellos. Avergonzados y humillados, abandonaron la Kriegsmarine, junto con su patria. Pero cortar los lazos con el antiguo imperio alemán no era una opción. Parte de las reparaciones de las tierras alemanas divididas consistía en entregar todos los avances tecnológicos e industrias que tenían a los vencedores. Y eso los incluía a todos. Las naciones querían capturarlos, estudiarlos, como Deutschland logró construir las superarmas alemanas que les permitieron enfrentarse a las flotas navales, a pesar de ser superados en número. Después de todo, la tecnología de Deutschland era legendaria, por basarse en la calidad sobre la cantidad.
Las armas de homúnculos de la armada decidieron que desaparecer juntos era su mejor oportunidad para evitar ser capturados de por vida. Heinrich fijó sus ojos en la forma arrugada de Shirou, el respeto creciendo dentro de ella. Mientras que ella y Eugen abandonaron su hogar, aquí estaba un ser humano, debilitado, herido y completamente aplastado fuera de su alcance. Y, sin embargo, siguió luchando por su amigo. Un amigo que era mucho más poderoso que él, pero aún así trató de ayudar. Tal vez no fue tan superado en esta pelea después de todo. Shirou había logrado lastimarse el brazo, cuando incluso Lunulupae luchó para asestar un golpe crítico. Fue encomiable, si no impresionante. Shirou realmente les estaba lanzando todo tipo de sorpresas. El sonido del viento rompiendo llegó a Heinrich, haciéndola saltar para evitar la cola que se estrelló en su ubicación. Parece que su control sobre Lunulupae se había erosionado. Heinrich se retiró y se reagrupó con Eugen al otro lado del campo de batalla. Lunulupae se colocó entre ellos y Shirou, obviamente tratando de protegerlo. Shirou, toma a Lunea y sal de aquí. Esta vez, Lunulupae gruñó usando Beast Tongue. Esto aseguró que ninguna de las chicas entendiera su mensaje. A pesar del daño que le infligió a Heinrich, Shirou estaba claramente fuera de su alcance. Había perdido el intercambio, y estaba prácticamente fuera de combate. No puedo dejarte. Respondió Shirou. Todavía podía pelear. Solo necesitaba tiempo para aliviar un poco el dolor. Su cuerpo podría acumular el daño mientras mantuviera refuerzos. Absolutamente no, no puedo luchar con toda mi fuerza contigo o con Lune aquí. Entonces puedo concentrarme en empujarlos hacia atrás y escapar. Shirou apretó los dientes con frustración. Era una lógica sensata, contra la cual no podía argumentar. Simplemente estaba arrastrando a Lunulupae hacia abajo. Lentamente, se obligó a ponerse de pie y comenzó a alejarse arrastrando los pies lentamente, en dirección a la cueva. Una vez que estuvo lejos de la batalla, el suelo del bosque tembló una vez más. Los tres volviendo a enfrentarse en combate. Era el sonido de las deficiencias de Shirou. Creía que tal vez, solo tal vez, tenía una oportunidad. Pero esas esperanzas se desvanecieron cuando se enfrentó a Heinrich. ¿Qué tan poderosas eran las hermanas? Y pensar que Lunulupae estaba luchando contra ambos al mismo tiempo. Loco. Locura. Shirou se mordió el labio enojado consigo mismo. Creía que se estaba volviendo más fuerte, tal vez incluso lo suficientemente fuerte como para empezar a buscar a Sakura. Con Lunulupae y Lunea partiendo después del invierno, Shirou también había pensado en irse. Que tal vez, era hora de que empezara a viajar. Pero ahora, había vislumbrado de lo que el mundo era realmente capaz. Lunulupae, Eugen y Heinrich estaban todas leguas más allá de él. Shirou sacudió los pensamientos. Debería concentrarse en encontrar a Lunea. Lunulupae le estaba confiando su seguridad. De todos, Lunea tenía la menor posibilidad de defenderse. Llegó a la cueva y se detuvo en la entrada. Enfocó algo de prana en sus cuerdas vocales y habló lengua de bestia. La bendición que le dio Lunulupae le permitió a Shirou entender y hablar la lengua de la bestia, pero el proceso no fue automático. Claro, podía entender la lengua de la bestia correctamente. Pero hablar el lenguaje mágico en realidad requería práctica. Le exigió convertir la energía mágica en un mensaje estructurado que pudiera transmitirse. Pensando que el mensaje era fácil, transmitiendo magia desde su garganta. No tanto. Lunea. Shirou pronunció en la cueva. Ninguna respuesta. Algo marcaba la situación. Lunea debería estar escondida aquí, lejos de la pelea. Shirou usó el análisis de maná para verificar las firmas mágicas en la cueva. Lunulupae podía ocultar magistralmente su huella de maná, pero Lunea no podía. Era una niña y aún tenía que aprender a cubrir su propia aura como su madre. Encontró su aura, fresca y nueva, debería haber estado aquí unos momentos antes. Excepto que estaba conduciendo a alguna parte. En algún lugar en la dirección en que se encontraba Shirou. La alarma cayó sobre Shirou. Se dio la vuelta y miró hacia la salida para seguir la dirección de su aura. Iba hacia la dirección de la batalla. Esto fue malo. Lunea debe haber corrido hacia su madre. No ayudó que Shirou supiera que Lunea podía escuchar los sonidos de dolor que hacía Lunulupae. Obviamente habría tratado de volver al lado de su madre por miedo.
Shirou salió corriendo, siguiendo el rastro que tomó Lunia. Mientras corría por el bosque, la lucha se calmó repentinamente y el bosque volvió a su antiguo ambiente pacífico. Pero sus sentidos gritaban lo contrario. El maná circundante había aumentado a otro nivel de intensidad. Shirou prácticamente podía sentir la hostilidad y la ira saliendo en oleadas desde la dirección del Unulupare. Shirou aceleró el paso, siguiendo el rastro del aura de Lunia. Directamente de vuelta al campo de batalla. Disminuyó la velocidad, escondiéndose detrás del follaje restante que sobrevivió a la carnicería. Shirou miró hacia el claro. Lunulupae había dejado de luchar contra la pareja, que parecía llevar un objeto que Shirou no podía discernir. Pero en su corazón, sabía exactamente lo que habían encontrado Eugen y Heinrich. Es bastante grosero acosar a la gente que conoces, especialmente cuando son dos chicas hermosas como nosotras. Podríamos confundirte con un pervertido, bromeó Eugen, dándose la vuelta y mirando directamente al escondite de Shirou. ¿Cómo? Shirou se aseguró de andar con cuidado, usando sus habilidades de caza lo mejor que pudo, limitando la cantidad de información que podría revelar su posición. No debería haber habido forma de que encontraran su posición en absoluto. Salió de su cubierta, caminando lentamente hacia las dos chicas. Shirou observó la situación lo mejor que pudo. Lunulupae fue subyugada, a juzgar por las múltiples runas y sellos que aparecieron en su pelaje ensangrentado. Podía ver sus músculos tensarse en un esfuerzo por moverse, pero permaneció completamente congelado en su lugar. Sus ojos estaban enfocados en algo sostenido dentro de las manos de Heinrich. Entonces, se dio la vuelta. Enfrentándose a él con su hermana, con total confianza para presentar sus espaldas a la bestia fantasmal sellada detrás de ellos. En sus manos había un lobo blanco familiar que parecía estar temblando de miedo. Lunia. Las uñas de Shirou se clavaron en sus palmas ante las implicaciones. Tenían a Lunia como cautiva. No es de extrañar que Lunulupae haya dejado de pelear. Se había dejado capturar después de que las hermanas atraparan a Lunia cerca. Por extensión, también se vio obligado a ceder a sus demandas. Has ganado. ¿Qué quieres? Shirou gritó su respuesta. Si se estaba condenando a muerte, al menos intentará proteger a Lunia de ellos. Lunulupae ahora estaba fuera de combate, lo que significa que era el último que quedaba. Nada realmente. No tienes nada de lo que queremos, ni siquiera podrías detenernos ahora. Eugen le sonrió. Normalmente, tal expresión sería considerada sexy y seductora por hombres normales, pero Shirou no se inmutó. Estaba demasiado concentrado en salvar a sus amigos. Heinrich tenía una expresión diferente a la de su hermana, la suya era más de lástima. Lo siento por esto, pero si no podemos dejar testigos, es parte del trabajo. Trabajo. Para ellos todo era un trabajo. Shirou no podía creer que cualquier trabajo pudiera ser tan malo. Cazar animales era una cosa, y aunque técnicamente las bestias fantasmales también eran animales, eran seres sintientes, capaces de pensar, de sentir emociones y de comunicarse. La ingenuidad de Shirou asomó la cabeza. Vivir toda su vida en las afueras de la civilización lo había protegido de los males del mundo. Ahora, estaba viendo lo que la humanidad era capaz de hacer debajo de todo el sol y el arco iris. ¿Puedo despedirme de ella? No hacía falta decir a quién se refería Shirou. Heinrich y Eugen se miraron, un invisible intercambio de palabras entre los dos. Habían visto de lo que era capaz Shirou, aunque podía lastimarlos con contacto físico, no había nada más que pudiera hacer. Lunulupae estaba a una distancia de ellos, lo que hacía imposible que Shirou cargara contra ellos sin ser reprimido por sus poderes en caso de que atacara. Enrique asintió. Era una petición final antes de que lo mataran. Lo menos que podían hacer era respetar sus deseos. Shirou caminó lentamente hacia Lunulupae, quien lo miró con pesar. Todo era su culpa, ella creía. Había arrastrado a Shirou a sus problemas en el momento en que lo capturó por el bien de su hija. Ahora, él era culpable por relación. Una idea surgió de la mente caótica de Shirou. Había estado pensando y desechando plan tras plan, tratando de encontrar algo, cualquier cosa, que pudiera funcionar. El refuerzo lo ayudó contra Heinrich. Pero, ¿podría repetir el mismo milagro a Lunulupae? Necesitaba probarlo. Al menos un intento.
Todo este tiempo, había estado aplicando refuerzo en objetos físicos, pensando que era el único método posible. Pensó en cientos de ideas, las trimió todas y descartó todas y cada una. No pudo encontrar una manera de controlar el refuerzo cuando lo aplicó fuera de su cuerpo. Pero, ¿y si usa refuerzos en una construcción mágica? El refuerzo era una espada de doble filo. Cuando funcionó correctamente, fue bueno. Pero cuando falló, las repercusiones fueron horribles. En lugar de entrenar refuerzos para tener éxito en otros objetos, Shiro había comenzado a hacer lo contrario. Empezó a entrenarlo para fallar en otros objetos. ¿Y qué si fallaba la magia que estaba sellando al Unulupae? Pero primero, necesitaría contar con refuerzos trabajando en una construcción mágica. Mientras había una estructura, había una debilidad, y si no la había, él crearía una. El análisis de maná lo ayudaría a encontrar concentraciones de maná que deberían actuar como la base del hechizo. Todo lo que necesitaba hacer era inyectar refuerzos en esas áreas y esperar lo mejor. Shiro se paró frente al Unulupae, luego sostuvo su mano derecha sobre su pecho, luciendo como una despedida entre amigos. Los ojos del Unulupae brillaban con lágrimas no derramadas. A pesar de su larga vida, Shiro fue uno de los pocos amigos humanos que hizo. El corto invierno fue suficiente para dejar una marca en su memoria sobre este pequeño niño humano. Era la escena perfecta desde la perspectiva de un extraño. Heinrich y Eugen no podían ver el rostro determinado de Shiro porque estaba de espaldas a ellos, y la expresión del Unulupae reforzaba aún más la autenticidad de la escena. Se lanzó el análisis de maná, y Shiro vio un plano confuso en su mente. No estaba claro, siendo esta la primera vez que intentaba analizar una construcción mágica, pero fue suficiente. Shiro había sentido las ubicaciones de los cimientos del sello. Heinrich y Eugen no reaccionaron. A diferencia de la última vez, Man Análisis fue lanzado para analizarlos a ellos y a los alrededores. La única razón por la que lo descubrieron fue porque sintieron que la energía de Shiro los atravesaba. Ahora, no eran los objetos bajo análisis y, por lo tanto, no estaban al tanto del hechizo. Una oportunidad. Revolvió todo el prana que tenía y lo obligó a entrar en la matriz de sellado. Shiro rogó al mundo entero por un milagro. Sus oraciones fueron respondidas. De repente, las runas y la matriz de sellado que sujetaban al Unulupae comenzaron a desplegarse, liberando a la bestia. Heinrich y Eugen fueron tomados por sorpresa, sin esperar el repentino giro de los acontecimientos. Shiro aprovechó la oportunidad para agarrar una roca y la arrojó a velocidades cegadoras hacia sus ojos, sacándolos de la sorpresa. Heinrich, que sostenía a Lunia, se vio obligado a bloquear con su brazo libre, incapaz de ayudar a Eugen, que intentó frenar la carga del Unulupae. El movimiento le dio suficiente tiempo a Shiro para reforzar su cuerpo y atacar a Heinrich. Su hombro golpeó su estómago, Heinrich se tambaleó ante la fuerza repentina y cayó, liberando a Lunia de su agarre. Run. Shiro gritó en Beastongue, ganando tiempo para que Lunia escapara de sus garras. Una vez más, poderosos ataques golpearon a Shiro mientras intentaba sujetar a la mujer más grande. Lo cual no funcionó muy bien. Fue arrojado a un lado y ambos se pusieron de pie. Shiro miró a Heinrich una vez más, preparándose para una segunda ronda con la chica. En este punto, sus reservas personales se estaban agotando. A pesar de conservar maná donde podía, Shiro todavía estaba quemando su reserva de energía solo para seguir luchando. Ya se había resignado a morir antes, por lo que hacer un esfuerzo adicional antes de que lo mataran era solo una ventaja. Con miedo a la muerte, pero aceptando su destino, Shiro entró en la refriega una vez más. Reforzó el piso, rompiendo los lazos estructurales de nieve y tierra en un cráter de lodo y fragmentos explosivos, tomando a Heinrich con la guardia baja. Tropezó de nuevo, lo que Shiro aprovechó para acercarse. Usar refuerzos a quemarropa era su única opción. Necesitaba lastimar a Heinrich si quería una oportunidad. Ella desató otro de sus misteriosos ataques, sacudiendo el mundo de Shiro nuevamente. Pero superó el ataque y alcanzó a Heinrich. Unlimited Blade Works volvió a temblar, cada ataque provocaba una respuesta, que se hacía cada vez más fuerte. Si la apertura de los circuitos de prana de Shiro abrió Unlimited Blade Works, entonces estos ataques actuaron como descargas electrocutantes, avanzando en el proceso de despertar.
Shirou trató de agarrar el brazo derecho de Heinrich, planeando inundarlo nuevamente con refuerzos. Ella lo apartó de él y golpeó su puño izquierdo contra su costado. Shirou hizo un movimiento sucio al toser sangre en su rostro, cegándola momentáneamente. Todas las reservas arrojadas a un lado, Shirou agarró su cabeza y la reforzó, provocando un grito de dolor de Heinrich. Luego, se encontró aplastado a decenas de metros de distancia, cuando una patada con toda su potencia se estrelló contra su estómago. Shirou se estrelló y se detuvo, tosiendo y ahogándose con la sangre que subía por su garganta. Sus reservas casi vacías hacen que su refuerzo flaquee ligeramente, incluso cuando funciona al mínimo. Pronto, él estaría realmente fuera de la pelea. Miró a Heinrich convocando una enorme superestructura de acero detrás de ella. 10 cañones de acero encerrados en enormes torretas giraron para apuntar hacia él, sus interiores brillaban intensamente mientras cargaban disparos mágicos. Eran los armamentos del Imperio Alemán. Diseñado para ser utilizado por los homúnculos alemanes en su conquista de los mares. Armas que albergaban un gran poder destructivo que permitieron a la Kriegsmarine luchar a la par de las decenas de flotas que les acosaban. Shirou rápidamente bombeó toda su energía restante en un refuerzo de potencia completa, aumentando sus capacidades defensivas, luego encogiéndose en sí mismo, minimizando el área que sería golpeada por la descarga. Su visión se volvió blanca cuando su mundo se vio envuelto en dolor, los cañones le dispararon una sola andanada de rayos de energía concentrados. Esta vez, su refuerzo le falló. La piel se desgarró, la sangre salpicó el suelo mientras le disparaban contra el suelo. Luego, tan rápido como llegó, desapareció. Heinrich se apresuró a unirse a la lucha de su hermana con Lunlupare, dejando que Shirou sucumbiera a sus heridas. Shirou se quedó allí mientras su visión se volvió blanca, sobrecargando su mente con dolor y perdiendo la noción del tiempo. Rodó sobre su costado con lágrimas brotando de sus ojos, su garganta gritando en silencio por el dolor que estaba sintiendo. Después de un buen rato, comenzó a recuperar un poquito de energía, suficiente para moverse un poco. Adrenalina, evitando que se quedara abajo a pesar del dolor. Entonces terminaron los temblores que sacudían la tierra. Notificando a Shirou que la pelea había terminado, se obligó a arrastrarse hasta arrodillarse para ver si ganaba Lunlupare, y su corazón se rompió rápidamente al ver su forma magullada y golpeada, yaciendo boca abajo en el suelo del bosque. Heinrich y Eugen estaban de pie junto a ella, rehaciendo los arreglos rúnicos y sellando talismanes en la bestia derribada. Habían perdido. Eugen y Heinrich lo miraban fijamente, haciendo un seguimiento en caso de que sacara más trucos de su bolsa, y ambos estaban de acuerdo en que se había convertido en una verdadera amenaza. Pero a Shirou se le acabaron los trucos y las bolsas de las que sacarlos. Allí se arrodilló, mirando a las dos chicas acercarse a él con la guardia alta. No iban a arriesgarse a dejar pasar otra oportunidad. Shirou apenas se mantuvo unido cuando ambos se detuvieron frente a él. Su forma era un desastre sangriento, líquido carmesí prácticamente goteaba de todo su cuerpo. Tosió, la sangre brotó de su boca como una neblina. Un dolor insoportable sacudió su cuerpo, pero eso no le impidió pronunciar las siguientes palabras. Lo siento, Sakura. Su rostro brilló a través de sus ojos, nublando su vista de la muerte inminente cuando Heinrich y Eugen invocaron sus enormes superarmas y apuntaron hacia él. BGM. Mao Iruberuto no Musume, ignora el anime, la música está encendida. ¿Qué fue un milagro? Una bendición anunciada por los dioses. Un evento de proporciones extremas e imposibilidad. Un accidente. Un milagro era muchas cosas, pero este era un milagro provocado por las piezas de un rompecabezas que encajaban perfectamente en su lugar. El alma de Shirou, Unlimited Blade Works, deseaba vivir, despertada por los constantes ataques de Heinrich, se abrió y se derramó en el mundo. Beastonge, lo marcó amigo de los hijos de Gaia, extendió ese vínculo con ella y su mundo. En circunstancias normales, la influencia de Gaia erosionaría y borraría cualquier inconsistencia que apareciera en su dominio. Unlimited Blade Works fue uno de esos ejemplos, una pequeña realidad nacida de las experiencias y el alma de Emiya Shirou. Una realidad que no existía en el reino del hombre, ni en el dominio que tenía Gaia, y por lo tanto una construcción falsa a sus ojos, merecedora de destrucción.
Pero Shiro era un amigo, lo que lo marcaba como una excepción. El maná ambiental, lleno de las emociones del Unulupae, reaccionó a su vínculo y corrió hacia Unlimited Blade Works de Shirou, combinándose, permitiéndole integrarse suavemente en el mundo, existiendo pacíficamente sin que la influencia de Gaia lo erosione y, por extensión, siendo aceptado por el reino del hombre, debido a que su naturaleza central es un producto de la humanidad. El mundo cambió, transportándolos a todos a su alma, Unlimited Blade Works. Activado, despierto y enojado, el alma de Shirou respondió a su deseo subconsciente de sobrevivir, vivir, proteger. Shirou, que ya se estaba desmayando después de que los recuerdos de Sakura pasaran por sus ojos, se estrelló contra el suelo, lejos de las dos chicas. La descarga mágica desatada de Heinrich y Eugen explotó en un claro vacío. Shirou fue llevado a otra área de Unlimited Blade Works. Lunulupa y Lunea se congelaron, cuando el maná ambiental de Gaia desapareció, reemplazado por la abrumadora presencia de armas legendarias que los rodeaban. Heinrich y Eugen quedaron igualmente impresionados, sus mentes se cerraron en estado de shock por el repentino cambio en el mundo que los rodeaba. ¿De dónde estamos? Eugen se atragantó con la voz, todavía tratando de aceptar lo que estaba viendo. Heinrich, mientras tanto, estaba revisando repetidamente usando su magia. Su rostro, una expresión de miedo. Creo que es por eso que no pudimos leer su alma antes. Frente a ellos se extendía la manifestación del alma de Shirou. Espadas sobre espadas se extendían hasta el horizonte, intercaladas por diferentes variedades de plantas combinadas de las eras actuales y anteriores de la historia de Gaia. A diferencia del cielo ardiente que tenía Unlimited Blade Works de Archer Emilia, su cielo era una galaxia de una miríada de estrellas y constelaciones, brillando intensamente en la tierra de abajo. Hermoso y caótico, un reflejo de los eventos que causan estragos en su alma. A lo lejos, un bosque de árboles prehistóricos y modernos se mezclaba en una confusa malla. Junto a él, una enorme marca de garra desgarra valles enteros en la tierra, cada uno lleno del poder de Primate Murder de una vida anterior. Lejos, en el borde del mundo, se alzaba una torre irregular negra con un poder malévolo, en su precipicio, un grial corrupto, con un ojo rojo brillante flotando sobre él. Todos sintieron la mirada ardiente de All the World's Evil cuando su ojo se posó sobre ellos. Aquí yacen todos los poderes que se habían arraigado en el alma de Shirou. La esencia del hombre, imbuida en las armas legendarias de los héroes de antaño. El concepto de espada, emanado de la tierra misma. La bendición de Beastongue, que se manifiesta a través de la vegetación emergente, transformando el alma en un mundo habitable para bestias fantasmales. La marca de Primate Murder, cicatrizando el alma de Shirou, identificándolo como un enemigo de todo tipo de bestias. El Santo Grial, sostenido al alcance de todo el mal del mundo desde su torre en el fin del mundo. 6 poderes, luchando por controlar su cánica de realidad. La única área pacífica era una pequeña colina, con una copia falsa de Avalon y Excalibur, cuya presencia combinada detuvo la caótica presión de los otros poderes. Y los 4 forasteros, atrapados en medio del fuego cruzado. Terminar BGM aquí. Cuando Shirou se despertó, estaba acostado en una cama cubierto de vendajes y tela mojada. Lunea estaba acurrucada a su lado, dormitando pacíficamente. Su cuerpo era pesado, casi imposible de mover aunque lo intentara. Entonces tuvo un mini ataque de pánico cuando Heinrich apareció de la nada, vestido con el mismo pijama que ella usaba antes. Un patético y lleno de terror salió débilmente de su garganta, ante lo cual Heinrich se rió. Ella y su hermana acababan de intentar matarlo, lo último que recordaba. Y ella se reía de su sufrimiento. La maldad pura no podía ser linda. Algo andaba mal aquí. Estaba finalmente muerto. Pero Lunea estaba aquí, lo que significaba que ella también debía haber sido asesinada. Pero si estaba muerto, ¿por qué todo era tan doloroso? Shirou exhaló dolorosamente. Demonios, incluso respirar se sentía como una mierda. No te muevas, órdenes del médico. Heinrich dijo mientras tomaba asiento cerca de la cama. En sus manos, un diario lleno de notas. Notas sobre Unlimited Blade Works. Incluso si te obligas, la magia de Eugen impide que tu cuerpo se mueva, y yo vendé esa herida en tu alma para evitar que se desangre en nuestro mundo. Dudo que sepas cómo controlarla, así que estás bastante bajo control.
nuestra misericordia. Shirou parpadeó. ¿Qué está pasando? ¿Qué alma? Y estaba bajo el control de Eugen. ¿Eh? Intentó mover un dedo y lo encontró completamente congelado. No estaban mintiendo. No es como si hubiera podido hacer algo con sus heridas, tan graves como eran. Incluso podía recordar el dolor de mover su cuerpo destrozado en sus últimos momentos. ¿Por qué? Shirou graznó. La pregunta era obvia. Se suponía que estaba muerto. Entonces, de la nada, estaba siendo tratado, si los vendajes empapados de sangre eran una indicación. ¿Por qué no? Vinimos aquí por una bestia fantasmal y encontramos otra joya escondida. Simplemente te llevaremos de vuelta con nosotros. Heinrich respondió mientras revisaba sus notas. Esta era la primera vez que se topaba con una mecánica de realidad genuina, y estaría condenada si no aprovechaba la oportunidad para estudiarla. Ha usado su magia para leer el alma de muchas cosas. Pero este era nuevo e interesante. No puedes secuestrarme. Shirou se quejó. Imagina planear salvar a tu amigo de la infancia después de ser secuestrado, solo para encontrarte secuestrado años después. Qué irónico. No podemos. Tenemos a Lune y Lunulupare, ¿realmente las abandonarías? Heinrich tarareó. Ella lo tenía allí. Esta versión de Shirou no podría dejar a sus amigos aunque quisiera. Simplemente iba en contra de su carácter. ¿Qué vas a hacer conmigo? Preguntó, asustado de saber qué tenían en mente. Shirou no tenía nada de valor, excepto su bendición de lengua de bestia. Entonces, ¿qué querían exactamente de él? Todo lo demás era solo magia con la que se entrenó. Vamos a convertirte en nuestro pequeño juguete. El corazón de Shirou se aceleró al ver a la otra hermana aparecer en la habitación. Eugen se estaba secando el pelo con una toalla, claramente volviendo de un baño. Ni siquiera se molestó en vestirse apropiadamente, solo usó otra toalla para cubrir su forma seductora. Hermana, primero debes vestirte. Enrique suspiró. Sabía que Eugen estaba bromeando con Shirou nuevamente. A la chica siempre le encantó pasearse seductoramente, atrayendo la atención de cualquiera que estuviera cerca. A veces, era un dolor trabajar con ella. Pero eran hermanas, y Heinrich no podía elegir exactamente hermanos. No tiene nada de malo echarle un vistazo al chico, ha demostrado que es lo suficientemente hombre para eso. Eugen le guiñó un ojo a Shirou. La acción lo asustó. Había algo depredador detrás de esos ojos, y él no quería saber nada de eso. Ya era bastante malo que estuviera incapacitado en una habitación con chicas peligrosas. Las chicas, ¿quién podría decir?, acaban de capturar una bestia fantasmal. He actualizado a Pain sobre la misión. Él cree que actualmente estamos persiguiendo a la bestia fantasmal. Eso debería darnos suficiente tiempo para que Shirou se recupere antes de que regresemos. Heinrich cerró el diario y lo dejó a un lado. Era hora de llegar a la razón principal por la que ella y Eugen lo mantuvieron con vida. HMMM. ¿Significa esto que tenemos un pequeño descanso? Rastrearla fue un dolor, incluso nuestros talentos combinados apenas funcionaron. Eugen se estiró, sin querer mostrando más su cuerpo. Shiro estaba empezando a pensar que lo estaba haciendo para ponerlo nervioso. Nadie que conociera actuaba como ella, o nadie que conociera de todos modos. ¿Cómo se pasa de ser amigable, a francamente asesino, a ser amigable nuevamente? La mente inexperta de Shiro estaba llamando a las acciones seductoras de Eugen amistosas. Bendice su pobre alma inocente. Que los dioses se apiaden de cualquier chica que se interese por él. No tengo nada excepto lengua de bestia, ¿qué quieres de mí? Trató de darle sentido a la situación. El dolor de su cuerpo haciendo más para distraer su línea de pensamiento. Shirou ni siquiera pudo conectar suficientes pistas juntas. Bueno, por un lado, podrías empezar a cocinar para nosotros. Eugen posó pensativo, con un dedo en su boca, mientras se humedecía los labios. Ella y su hermana eran buenas cocineras, pero tener otra ayudaba a la hora de dividir la carga de trabajo. ¿No sería un sueño para los hombres atender a dos bellezas como nosotras? Su provocación no logró obtener una reacción de él. Eugen, deja de jugar un rato y sé serio. Heinrich se levantó de su silla y se apoyó contra la pared al lado de la cama de Shirou. Tienes algo que queremos. Después de que te recuperes, nos iremos de este pueblo contigo, te guste o no.
Su tono sonó final, convenciendo a Shirou de que realmente no tenía otra opción. Así que te llevaremos con nosotros, como nuestro pequeño sirviente. Eugen continuó en lugar de su hermana. Lo cual respondió con una mirada exasperada. Verás, necesitamos miembros, y ya has demostrado habilidad y potencial. Entonces, en lugar de matarte, haremos que te unas a nosotros. Heinrich terminó. Di lo que quieras. Un niño con una canica de realidad para un alma despierta estaba destinado a ser poderoso en el futuro. Especialmente cuando contenía varios poderes que luchaban por controlarlo. Heinrich y Eugen no iban a olvidar ese recuerdo por el resto de sus vidas. Heinrich y Eugen solo querían robar a Shirou antes de que la gente lo encontrara. Como antiguos miembros de un imperio que alguna vez fue legendario y cuyos cimientos se basaron en el poder, podían detectar la fuerza y el potencial mucho mejor que muchos otros. Encontrar a Shirou fue como ganar la lotería, el valor de su alma es inconmensurable de las numerosas entidades que existen dentro de ella. A partir de este día en adelante, te unirás a nosotros en Akatsuki. Nota del autor. Dum 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 dum. Felicidades Shirou. Te has convertido en un criminal. Así que aquí es donde termina el volumen 1, con Shirou dejando atrás su pueblo natal, siendo arrastrado por dos ex-marineros de la Kriegsmarine. El próximo capítulo será solo el epílogo, pero no te preocupes, ya planeé una buena línea de tiempo para la vida de Shirou como miembro de Akatsuki. Espera acción. Drama. Mucho fanservice. Tengo que equilibrar el derramamiento de sangre de alguna manera, un crítico está llorando por mi sangre después de toda la mierda por la que hice pasar a Shirou. Espero que todos hayan disfrutado el capítulo, y gracias a todos los revisores que dieron opiniones honestas con mi loca mierda. Espera más cosas locas en el próximo volumen. Espero que el lanzamiento de 3 capítulos seguidos compense las actualizaciones bastante tardías que he estado haciendo el último mes.